Ok, comenzamos entonces. Página 36, el tema de números racionales. Y vamos a ver, ¿esto por qué lo hago así? Porque algunos de ustedes no tienen el libro, ¿verdad? Si todos tuvieran el libro, no habría necesidad, pero no se preocupen, ¿verdad? Ok, conjunto de números racionales. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales son aquellos que ustedes ya han visto en grados anteriores o lo han visto incluso aquí en esta clase. Han visto que los números racionales son nada más que veamos, dice el conjunto de números racionales es el conjunto de expresiones de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B es distinto de cero y que se representan por Q. Todo esto, todo esto de decir que se representa por Q es nada más para diferenciarlo. Yo lo puedo escribir de esta forma. Yo lo puedo escribir así, ¿sí? Yo lo puedo escribir como una R. Yo lo puedo escribir como una R, pero no me sirve. Sale más fácil escribirlo nada más con una Q. Entonces, cuando ustedes vean esto, y generalmente en los libros aparece con esto, ¿sí? Con una doble línea acá, para indicar que esos son los números racionales. Entonces, la definición de su libro dice lo siguiente. El conjunto de números racionales es el conjunto de expresiones de la forma A sobre B. O sea, de esta forma. A sobre B. ¿Sí? Y la única condición que me dice, bien, para el que está rayando la pantalla, yo sé quién es. Y lo estoy grabando. De nuevo, el que está rayando la pantalla, yo sé quién es y lo estoy grabando. No es necesario decir quién es, ¿verdad? Esta grabación va a ir a dirección, no se preocupen. Bien, les decía que A sobre B es la forma de un número racional, pero un número racional donde A y B son números enteros. Y la única condición que me dice es que B es distinto de cero, ¿sí? B es distinto de cero. ¿Qué significa que B sea distinto de cero? Que este número no puede ser cero, ¿verdad? Este número no puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Porque la división entre cero no está definida, ¿verdad? La división entre cero no está definida. ¿Por qué? Digamos, yo tengo 5 y lo divido entre cero, entonces voy a encontrar un número que multiplicado por cero me dé 5. Ese número no existe. La división entre cero no existe. ¿Por qué? Si yo multiplico cualquier número por cero, me da 0. Jamás me va a dar 5. Si yo multiplico 3 por 0, 0. Si multiplico 5 por 0, me da 0. Entonces, jamás voy a encontrar un número que multiplicado por 0 me dé 5. Y recuerden, esto de aquí significa división, significa que estoy dividiendo, ¿verdad? Significa que estoy dividiendo. Entonces, si yo lo expreso en forma constructiva, puedo decir que el conjunto de los números irracionales es igual a sobre b, ¿sí? Tiene que tener esa forma a sobre b, donde a y b pertenece a los números enteros, ¿sí? Recuerden, esto significa los números enteros, y la otra condición es que b sea distinto de 0, ¿sí? Que b sea distinto de 0. Entonces, la expresión a sobre b, yo sé que para ustedes esto no es nuevo, yo sé que para esto ustedes ya lo saben, ya lo manejan, pero no está mal recordarlo, ¿verdad? No está mal recordar
en la expresión a sobre b, o sea, en esta parte, en la expresión a sobre b, b es distinto de 0, ¿sí? B es distinto de 0 y que a, o sea, esta parte a sobre b, a se llama numerador y b se llama denominador. A se llama numerador y B se llama denominador. Esta puede ser pregunta de examen, ¿verdad? O incluso puede ser pregunta en una prueba que yo haga. ¿Cómo se llama esto y cómo se llama esto? ¿Verdad? Ahora, ambos son las partes de una fracción. Entonces, yo puedo decir que todo esto se llama fracción, que A sobre B se llama fracción. Y de nuevo, esto se lee A sobre B, A sobre B. Algunos autores escriben la expresión anterior A sobre B, o sea, de esta forma. Lo escriben así y es lo mismo, ¿verdad? Lo escriben así y es lo mismo. El denominador B indica las partes en que se ha dividido la unidad principal y A es el numerador. Indica las partes que se han tomado de la unidad principal. Y aquí le da un ejemplo de lo que acabamos de leer ahí. De nuevo, esto lo estoy leyendo de su libro, ¿verdad? Dice el ejemplo. 1 sobre 4 significa que la unidad se dividió en 4 partes y de ellas se tomaron 3 partes. Se lee 3 cuartos, ¿verdad? 3 sobre 4 significa que la unidad se dividió en 4 partes y de ellas se tomaron 3 partes. Se lee 3 cuartos. El siguiente dice 1 sobre 2, perdón, 1 sobre 3 significa que la unidad se dividió en 3 partes iguales y de ella se tomó una parte y se lee un tercio. 2 sobre 5 significa que la unidad se dividió en 5 partes iguales y de ellas se tomaron 2 partes y se lee 2 quintos. 7 sobre 12 significa que la unidad se dividió en 12 partes iguales y de ellas se tomaron. Ok, el que está con la... de nuevo escribiendo en la pantalla, no lo haga, por favor. No quiero decir nombre. No quiero mencionar nombre para que no aparezca en el video. Yo sé quién es. 7 sobre 12 significa que la unidad se dividió en 12 partes iguales y de ellas se tomaron 7 y se lee 7 doceavos. Después de 10, que 10 se lee décimos, ya los siguientes números se dicen onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, si es 20, veinteavo, si es 100, cienavo, ¿verdad? Así es después de 10. Por eso, cuando ustedes se refieran a decir que están en décimo grado, está bien, ustedes están en décimo grado. Pero cuando ustedes dicen que están en onceavo grado, eso está mal dicho, ¿verdad? Porque onceavo grado significa esto. Eso es onceavo. Y cuando ustedes pasen a eso, no van a estar en onceavo grado. Van a estar en un décimo grado. Esto es décimo y esto es un décimo. ¿Sí? Que no es lo mismo. Décimo, un décimo. Esto no es lo mismo que esto, ¿verdad? Esto es onceavo y esto es un décimo. Ojo, no es lo mismo, ¿verdad? Ahora, esto se puede ver más fácil. Esto se puede ver más fácil con figuras, ¿verdad? Imagínense que ustedes aquí tienen un pastel, ¿sí? Imagínense que ustedes aquí tienen un pastel y que la primera figura, esta de aquí, esta figura de aquí, la dividen en 2 partes iguales. ¿Qué significa que la dividen en 2 partes iguales? Que lo dividen a la mitad, ¿verdad? Que lo dividen a la mitad. Entonces, significa que aquí tengo 1 y 2. Lo dividimos en 2 partes, ¿verdad? Pero la fracción es un medio. ¿Qué significa un medio? 1 sobre 2. Que voy a tomar una de esas partes nada más. Lo explica acá. La figura A se dividió en 2 partes, y de ella se tomó una. 1 sobre 2, un medio. ¿Sí? Ahora, de esta figura,
me salen nada más que lo dividí en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. De esas 5 partes, solo voy a tomar una. ¿Por qué? Porque hice 1 de 5. 1 sobre 5. Y es lo que hice acá. La figura B se dividió en 5 partes y de ella se tomó una. 1 sobre 5 y se lee un quinto, ¿verdad? Un quinto. Ahora, esta parte de acá es una figura que se dividió en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. De esas 8 partes se tomaron ¿cuántas? 2. 1, 2. Significa que eso lo podemos expresar así. 2 sobre 8 y se lee 2 octavos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, es medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, octavos, novenos, décimos. Y recuerden, después de décimos, un décimo, duodécimo y así en adelante, ¿verdad? Ahora, esta figura de acá se dividió en 12 partes iguales y de esas partes iguales se tomaron 4. ¿Y cómo se leería eso? Se lee como 4 doceavos. 4 doceavos. Se dividió en 12 partes iguales, se lee 12avos y de esas se tomaron 4. Entonces es 4 doceavos, ¿verdad? Ahora, fracciones propias, fracciones impropias y fracciones mixtas. Ustedes ya manejan esto, yo lo sé, pero no está de más recordarlo. Ahora, ¿qué es una fracción propia? Una fracción propia es aquella cuyo numerador es menor que su denominador. De nuevo, es aquella cuyo numerador es menor que su denominador. Un ejemplo de eso sería esta que tenemos acá. 1 es menor que 11, ¿verdad? 1 es menor que 11. Entonces, este es el ejemplo claro de una fracción propia. También puedo decir 2 sobre 3. 2 es menor que 3, también es una fracción propia. También yo puedo tener 4 sobre 100. 4 es menor que 100, entonces esta es una fracción propia. Aquella fracción donde el numerador es menor que el denominador es una fracción propia. ¿Sí? Bien, esa sería la definición de fracción propia. En su libro ustedes lo van a poder ver así como, así como nosotros lo estamos viendo acá, en la página 37, ¿verdad? Ahora, las fracciones representadas en los siguientes diagramas corresponden a fracciones propias. Todas ellas tienen la peculiaridad que sus respectivos numeradores son menores de sus denominadores. Por ejemplo, esta. En esta figura se dividió en 4 partes iguales. De esas 4 partes iguales se tomaron 2. Entonces se lee 2 sobre 4 o 2 cuartos. Al saber que el 2 es menor que el 4 y que el 2 es el numerador y el 4 es el denominador, entonces esta es una fracción propia. Esta figura son 9 partes en que se dividió, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto de acá abajo, recuerden, es esto mismo, ¿verdad? Veanlo esto como, no sé, como un chocolate, como un pastel, que se dividió en 9 pedazos y de esos 9 pedazos se tomaron 3, entonces se lee 3 sobre 9 o 3 novenos, ¿sí? Ahora, esta figura de acá, esa figura se dividió en 10 partes iguales, ¿sí? En 10 partes iguales. De esas 10 partes se tomaron 5, por lo tanto se lee 5 décimos, ¿sí? Esta otra figura de acá, esa figura se dividió en 8 partes iguales. De esas 8 partes se tomaron 3, 1, 2, 3. Por lo tanto, esto se lee 3 octavos, 3 sobre 8, ¿sí? 3 sobre 8. Veamos entonces. Toda fracción propia es menor que la unidad. Por ello, es que al representar gráficamente una fracción propia, solo hacemos una sola figura. Ahora, ¿a qué se refiere esto con la unidad? ¿Qué sería la unidad? ¿Qué sería la unidad? La unidad es esta figura, ¿sí? Aquí podemos decir que esta es una pizza, ¿sí? Una pizza que se dividió en 8 partes iguales. Podemos decir también que puede ser una pizza cuadrada que se dividió en 10 partes. Esta es una pizza que se dividió en 9.
Esto puede ser también una pizza que se divide en 4 partes. Entonces, si tomamos que cada una de estas es una pizza, entonces una pizza representa una unidad. ¿Por qué? Porque es una pizza, ¿verdad? A eso se refiere acá. Cuando dice que toda fracción propia es menor que la unidad, entonces un pedazo de una pizza, acá, es menor que la pizza entera. Entonces, si ustedes de aquí en adelante se lo imaginan así, va a ser más fácil de entender que representa una unidad, ¿sí? Bien, veamos entonces ahora qué sería una fracción impropia. Una fracción impropia son aquellas cuyo numerador es mayor o igual que su denominador. Ojo con eso, que es mayor o igual que su denominador, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que yo tenga este número, 3 sobre 5. Ahora, 3 sobre 5, ¿qué sería? ¿Sería una fracción impropia? Sí. ¿Cuál es la condición? Que el numerador sea mayor que el denominador. Que el numerador sea mayor que el denominador. Si no ocurre eso, ¿verdad? Si no ocurre eso, significa que no es, ¿verdad? ¿Verdad? Significa que no es. Entonces, esto es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Perdón, que el numerador es mayor que el denominador. Ahí es una fracción impropia, ¿verdad? Ahora, ustedes ahí pueden ver las figuras que tienen en su libro, los que tienen el libro y los que no, los que tienen en la pantalla. Podemos ver en el inciso A, ¿verdad? La fracción que me piden a mí que yo represente es 10 sobre 8, o sea, 10 octavos. 10 octavos. Ahora, ¿cómo represento esa figura? Sencillo. Dice que son 10 partes de 8, pero recuerden que si yo tengo una pizza y la voy a dividir en 8 partes, ahí solo tengo 8 partes, ¿verdad? Ahí solo tengo 8 partes. Y en realidad lo que yo necesito son 10 partes. ¿Cuántas partes me hacen falta? Me hacen falta 2. Me hacen falta 2 partes. Entonces aquí tengo 8 partes y me hacen falta 2. ¿Qué tendría que hacer? Bien, si lo vemos esto como una pizza, entonces tengo una pizza, tengo que tener otra pizza más. ¿Por qué? Porque necesito 10 partes, pero una pizza, ¿cuántas partes me da? Solo me da una, ¿sí? Solo me da una. Entonces, como solo me da una, como solo me da una pizza, 8 partes, entonces tendría que hacer dos más. De otra pizza más, dividirlo siempre en 8 partes y de esas 8 partes nada más tomar 2, ¿sí? Y de esas 8 partes nada más tomar 2. ¿Ok? Entonces, acá vemos que de acá tengo 8 partes de 8 y acá tengo 2 partes de 8 y a un total de 10 partes de 8, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se lee? Eso lo leo como 10 octavos, ¿verdad? Lo leo como 10 octavos. Ahora, veamos, en este caso, me pide que represente en el inciso B, me pide que represente 9 cuartos, ¿ok? 9 cuartos. Ahora, ¿qué significa 9 cuartos? En realidad el dibujo de 9 cuartos no está ahí, pero lo vamos a hacer aquí en la pizarra, ¿verdad? 9 cuartos sería esto. 9 cuartos es que voy a dividir una unidad, voy a dividir una unidad en ¿cuántas partes? En 4, ¿verdad? 9 cuartos. Pero si yo lo divido así, yo veo que acá, si yo lo divido así, yo veo que acá tengo nada más 1, 2, 3, 4. Tengo 4 partes y necesito 9. Entonces, ¿qué hago? Dibujo otra unidad más. Dibujo otra unidad más y lo divido también en 4 partes. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas tengo ahora? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 cuartos, pero
el ejercicio me pide 9 cuartos. ¿Qué me haría falta? Me haría falta una unidad más, ¿sí? Una unidad más. Y esa unidad también la voy a dividir en 4 partes. También la voy a dividir en 4 partes, pero de esas partes solo voy a tomar una. ¿Por qué solo una? Recuerden que el número que yo ando buscando es este. Ese es el número que yo ando buscando, 9 cuartos. Entonces, si yo junto 2, ¿cuántos cuartos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 cuartos, ¿sí? Tengo 9 cuartos. Entonces, si yo hago una tercera más y de esa tercera tomo una, entonces ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuartos, ¿sí? Entonces, esa es la fracción que me pide acá, ¿verdad? ¿Y este cuánto representa? Representa 4 cuartos, este representa 4 cuartos y este representa 1 cuarto. Entonces, esa es la suma que aparece aquí. 4 cuartos más 4 cuartos más 1 cuarto. 4 cuartos más 4 cuartos más 1 cuarto. El 4 este de acá abajo solo lo copiamos y sumamos. 4 más 4, 8 más 1, 9. Entonces aquí tengo 9 cuartos. Ojo, no es este dibujo de acá. Ojo, no se guíen por ese dibujo de ahí. No es ese dibujo de ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este dibujo, ¿qué representaría? Representaría 1, 2, 3. Representaría que yo dividí la unidad en cuántas partes. Porque tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Significa que yo lo dividí en 12 partes. Significa que este dibujo yo lo dividí en 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo dividí en 12 partes. Y de esas 12 partes, ¿cuántas tomé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tomé 9. Ese dibujo que ustedes tienen ahí representa 9 doceavos, no 9 cuartos. Ojo con eso, ¿verdad? ¿Cuándo estaría correcto este? Si estos dibujos, si cada uno de estos estuviera separado, pero no lo están. Entonces este se toma como un solo dibujo. Ojo con eso, ¿verdad? Un dibujo donde represente 9 cuartos sería como este. ¿Sí? Sería como este. Donde tengo que dibujar 3 unidades. Para esas 3 unidades lograr tomar las 9 partes que necesito, ¿verdad? Ahora veamos este ejercicio de acá. Este dibujo sí está correcto. ¿Por qué este dibujo sí está correcto? Porque sí representa la fracción impropia que me están pidiendo, ¿verdad? Sí representa la fracción impropia que me están pidiendo. Entonces veamos. Si yo tengo aquí que lo que tengo que representar es 12 novenos, o sea, 12 sobre 9, y que este dibujo representa que dividí, ¿en cuántas partes dividí la unidad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo dividí en 9 partes, ¿sí? Y este en cuántas partes lo dividí también? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 partes. Cada uno de ellos los dividí en 9 partes, ¿sí? Ahora, de estas 9 partes las tomé todas, las coloreamos todas. De estas 9 partes, ¿cuántas tomamos? 1, 2, 3, nada más. Entonces, si hoy sumamos las 9 de estas, más las 3 de estas, sería 12. Entonces, el número se convierte en 12 novenos, ¿sí? 12 sobre 9, que nosotros lo podemos llamar 12 novenos, ¿sí? 12 novenos. Ahora, ojo con esta parte que dice acá. Dice, toda fracción impropia es mayor que la unidad. Puede ser pregunta de examen. Toda fracción impropia es mayor que la unidad. Por eso, por esa razón, al representarla gráficamente hacemos uso de datos o más figuras, como podemos observar en las figuras anteriores. Vean, la fracción propia es con una figura que haga suficiente. Lo divido en las partes que necesito, que en las partes que me indique el denominador, y tomo las que me indica el numerador y ya, no necesito hacer nada más. Pero en la fracción impropia siempre voy a necesitar más de una figura. Puede ser que necesite 2, puede ser que necesite 3, puede ser que necesite 4, 5, las que me indique qué, las que me indique el numerador, ¿verdad? De ahí lo voy a tomar en cuenta. Ahora, toda fracción impropia se puede escribir como una parte entera y una parte fraccionaria.
al que se le conoce con el nombre de número mixto o fracción mixta, ¿verdad? Como número mixto o fracción mixta. Para calcular ese número, se divide el numerador por el denominador. La parte entera corresponde al cociente de la división y la parte fraccionaria se toma como el residuo, como numerador, perdón, y el divisor como denominador. Así, veamos, ahí hay un ejemplo. El primer ejemplo que yo tengo es 10 octavos. Así se lee este número, 10 octavos. 10 octavos que sería 1 sobre 2 octavos, en el caso de que lo pase a número mixto. ¿Qué tendría que hacer yo? Dividir 10 entre 8. Si yo divido 10 entre 8 es igual a 2, perdón, es igual a 1. 1 por 8, 8, ¿verdad? 10 menos 8, 2. Entonces, por eso el 1, este 1 de aquí, que está en el cociente, pasa a ser el número entero. Este 2 pasa a ser el numerador y el 8 me quedaría aquí afuera. Perdón, me quedaría aquí como denominador. Ahora, 9 cuartos. Voy a dividir 9 entre 4. 9 entre 4 a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 4, 8. 9 menos 8, 1. Lo que sobra es 1. Entonces, este número, el cociente pasa a ser el número entero. El 1 que me sobra, o sea, el residuo, pasa aquí, pasa a ser el numerador. Y el 4 es este mismo 4 de acá, es el denominador. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que convierto una fracción impropia a un número mixto. En este caso también hacemos lo mismo. 2 entre 9, divido 2 entre 9 es igual a 1. 1 por 9, 9. 12 menos 9, 3. Aquí me da 3. ¿Verdad? Entonces, este es el número entero, lo escribo aquí. Este es el residuo, lo escribo aquí. Y acá escribo este mismo número. ¿Verdad? Bien. Me queda menos de un minuto. Recordarle al que estaba dibujando que yo sé exactamente quién es y nos vamos a comunicar con usted después. No